Imagina que estás recostado. El mundo moderno se desvanece lentamente a tu alrededor. En su lugar comienza a dibujarse un paisaje lejano, una costa rocosa, el sonido distante de las olas del mar del norte, el ulular del viento entre las montañas, y una aldea pequeña, de techos de paja y humo suave que se eleva desde hogares enterrados hasta el cielo gris. Hoy viajaremos hacia la Escandinavia antigua, a una época de historia y leyenda, sí, pero también de rutina. Porque aunque el mundo conoce a los vikingos por sus barcos y conquistas, la mayoría de ellos no navegaban, ni saqueaban. La mayoría no moría en batalla, morían de frío, de infecciones, o simplemente de cansancio. Este será un viaje suave. No nos detendremos en el estruendo de los combates, sino en los pasos lentos del día a día, en las manos callosas que araban la tierra helada, en los olores de la sopa espesa, de la lana húmeda, del cuero rancio. Dividiremos este recorrido en 4 partes. Primero, vivirás un día como granjero vikingo, tus tareas, tus alimentos, tus supersticiones. Después, conoceremos a Ragnar Lodbrok, el hombre, el mito y el silencio que hay entre ambos. Luego, exploraremos los Drakkar, no solo cómo eran, sino qué simbolizaban. Y por último, entraremos en el mundo de los jefes de clan, sus banquetes, alianzas y traiciones sin gloria. Todo esto contado en voz baja, sin prisas, sin ruido, porque la historia también puede ayudarte a dormir. Imagina que estás recostado sobre un lecho de heno aplastado y pieles ásperas. La noche ha sido larga. El frío se coló por las rendijas del techo de paja y madera, y aunque dormiste cubierto junto a tu familia, los huesos aún duelen al despertar. El primer sonido que escuchas no es un gallo ni una campana, sino el crujido del viento que empuja las paredes de la casa larga. Un sonido hueco, constante, como un susurro que te recuerda que afuera el mundo sigue siendo inhóspito. No hay reloj. El tiempo se mide por la luz. Y ahora, apenas una bruma gris se insinúa en el borde del cielo. Aún no ha salido el sol. La tierra sigue dormida. Pero tú no puedes darte ese lujo. Te levantas lentamente, con los pies descalzos tocando el suelo frío. No hay piso de madera, solo tierra endurecida, barrida y pisoteada por generaciones. Tu casa, o langus, es un espacio alargado y oscuro. Las paredes están cubiertas de hollín. El aire huele a humo de turba, a grasa rancia, a lana húmeda. Es un olor constante, no necesariamente desagradable, pero sí omnipresente. Es el olor de la vida vikinga cotidiana. Compartes el espacio con tu esposa, tus hijos y quizás algún abuelo enfermo o un pariente más. También, en invierno, los animales pequeños duermen dentro, algunas gallinas, un cabrito, a veces un cerdo. Sus sonidos son parte del amanecer. No hay privacidad, no hay habitaciones, solo un espacio común y funcional. Te arrastras hasta el centro del hogar, donde el fuego ha sido reducido a brasas durante la noche. Con algo de paciencia y madera seca, lo reavivas. Es una tarea diaria y esencial. Sin fuego, no hay calor, ni comida, ni luz. Observas cómo las llamas vuelven a bailar, y en ese momento, el día comienza verdaderamente. Tu desayuno es simple. Gachas de cebada o avena cocidas lentamente en agua, sin especias. A veces un poco de manteca si hubo suerte en el mercado. Tal vez algo de cerveza ligera, agria, fermentada en casa. No por deseo, sino porque el agua pura puede enfermar. La cerveza, aunque débil, es más segura. No hay azúcar, solo sal, cuando hay. Afuera, el mundo se muestra frío y gris. La escarcha cubre las piedras, los campos y los techos. El primer paso fuera de la casa es como una bofetada helada. Tus botas son de cuero endurecido, quizás con algo de lana dentro, pero los dedos sienten cada paso. Respiras hondo y el aire entra áspero, seco, como si raspara por dentro. Eres un granjero, no un guerrero.
no un explorador, no un saqueador. Lo que haces cada día es trabajar la tierra, y la tierra en Escandinavia no es generosa, es dura, pedregosa, a menudo poco fértil. Hay que esforzarse mucho para obtener poco. Cultivas cebada, centeno, algunas verduras como nabos, coles o cebollas. Tienes animales, ovejas, cabras, quizás 1 o 2 vacas, que requieren alimento, refugio, cuidado. En el verano, recoges heno. En invierno, simplemente tratas de sobrevivir. Cada tarea es física. Arar, segar, recoger estiércol, reparar cercas. No hay herramientas modernas, solo fuerza de brazos, paciencia y ayuda de los tuyos. Tus hijos no juegan con juguetes. A los 5 años ya aprenden a cuidar animales, a coser redes, a recoger leña. El juego, cuando lo hay, es con huesos de animales, con palos tallados, con piedras. Los baños están lejos de lo que hoy considerarías comodidad. No hay letrinas cubiertas, solo una zona alejada, al borde del campo, donde se ha cavado un hoyo y se ha puesto una tabla de madera encima. En invierno, duele. En verano, huele. Pero así es. El almuerzo no existe como comida diferenciada. Solo hay momentos en los que se puede volver a comer. Un trozo de pan negro, seco, algo de pescado seco o ahumado. A veces, una sopa espesa con sobras de vegetales. Las proteínas son un lujo. Si hay carne, se reparte con mesura y solo en ocasiones especiales. La tarde llega con más trabajo. Revisión del techo, reparación de herramientas, tallado de madera, hilado de lana. Todos hacen algo. Nadie descansa sin motivo. Incluso los ancianos trenzan cuerdas o cuidan a los más pequeños. Las supersticiones están presentes en cada rincón. Si un cuervo se posa sobre el poste principal, alguien murmura que Odín observa. Si se rompe una vasija sin razón, se cree que los espíritus están inquietos. Se lanzan runas en la noche, se consulta al destino. La religión no es institucional ni organizada, es visceral, cotidiana. Un intento de explicar lo que no se puede controlar. El clima, las enfermedades, los nacimientos, las pérdidas. Al anochecer, todos se reúnen alrededor del fuego. Se cuenta una historia, tal vez sobre Thor, que lanzó su martillo y partió una montaña. Tal vez sobre un antepasado que pescó un pez tan grande que se le recuerda aún. Las sagas circulan, se recitan de memoria, con ritmo lento. El fuego tiembla y el mundo se encoge. Afuera, el viento sopla entre los árboles, a veces aúlla. Adentro, el calor es tenue, pero suficiente. Te acuestas sobre tu rincón. No hay colchón, no hay almohada, solo heno, algo de lana y los sonidos de los demás respirando cerca. El cuerpo duele, sí, pero duele con familiaridad. Mañana será igual. El mismo trabajo, la misma sopa, el mismo frío. El ritmo de sus vidas era una repetición. No era glorioso, no era heroico, era lo que había. Una rutina constante, sostenida por cuerpos cansados y manos callosas. Y así era la vida de la mayoría de los vikingos. No con espadas ni cuernos de batalla, sino con una pala, una vasija, un poco de sal y mucha paciencia. Imagina que la noche cae lentamente sobre un fiordo en calma. Las aguas reflejan apenas las estrellas. Dentro de una casa larga, hecha de madera antigua, hay silencio. Las brasas del fuego central crepitan suavemente. La familia ha cenado. La jornada terminó. Es la hora en que las palabras se vuelven más lentas y la memoria más poderosa. Un anciano habla con voz profunda, pausada. ¿Les conté alguna vez sobre Ragnar Lodbrok? Pregunta. Todos asienten, aunque lo han escuchado muchas veces. Porque Ragnar no es solo un personaje del pasado. Es una presencia que vive en las palabras, en los gestos, en los recuerdos que nunca fueron de uno, pero que se sienten propios. Ragnar Lodbrok, un nombre que resuena como un eco a través del tiempo.
Ragnar, con su barba oscura, su mirada feroz. Lodbrok, pantalones peludos. Un sobrenombre extraño, quizás nacido de unas calzas hechas con piel de animal para protegerse del veneno de las serpientes. Quizás un apodo, quizás una broma, quizás una clave. Su historia ha sido contada de muchas formas. En sagas, en crónicas, en cantos. Se dice que fue hijo de Sigurd Ring, un rey de leyenda, y que desde joven mostró valor. Se dice que venció a un dragón o a una serpiente gigantesca para ganar la mano de su esposa, la escudera Lagertha, que cruzó el mar tantas veces como estrellas en el cielo, que saqueó París, desafió a reyes ingleses y fue padre de héroes aún más temibles. Se dice tanto. Pero si nos alejamos un momento del relato junto al fuego y nos acercamos al papel, al registro, al dato histórico, las cosas se vuelven difusas. Como mirar a través de una niebla espesa, hay menciones a Ragnar o a alguien parecido en varios textos del siglo IX. Crónicas anglosajonas, relatos francos, textos escandinavos, pero nunca del mismo modo. A veces es un caudillo, a veces un enemigo, a veces simplemente una sombra. Lo más probable es que Ragnar Lodbrok, tal como lo conocemos, no haya sido una sola persona, sino la suma de varias. Líderes vikingos que vivieron en épocas cercanas, cuyas hazañas se entremezclaron, se confundieron, se agrandaron con cada repetición. Es posible que las campañas en Francia y en Inglaterra hayan sido realizadas por hombres distintos, en tiempos distintos, pero con características parecidas: astucia, violencia, audacia. Y sin embargo, Ragnar se convirtió en algo más poderoso que un individuo, en un símbolo, el vikingo, idealizado, el padre de guerreros, el espíritu del norte que no se arrodilla, que desafía hasta el final, incluso cuando está rodeado de serpientes. Las sagas islandesas, escritas siglos después de los hechos, terminaron de dar forma a su leyenda. En ellas, Ragnar aparece no solo como un guerrero, sino como un hombre complejo. Valiente, sí, pero también temeroso de los presagios. Astuto, pero no invulnerable. Amante, esposo, padre y finalmente, mártir. Muere capturado por el rey Ela de Northumbria, arrojado a una fosa de serpientes, donde en vez de gritar, canta. Recita su muerte como si fuera una victoria. Una escena teatral, poderosa y probablemente inventada. Aún así, su muerte mítica inspiró a sus supuestos hijos, Björn, Ivar, Hvitserk, Sigurd, a vengarlo. Y esta venganza, conocida como la Gran Armada Pagana, sí está documentada históricamente. Fue una campaña devastadora contra los reinos de Inglaterra, que alteró el equilibrio político del siglo IX. Es posible que estos hijos fueran reales, o que también fueran mitificados. En el mundo vikingo, la frontera entre el hecho y la fe era tenue. Ragnar, entonces, no es tanto una persona como una figura narrativa, una construcción colectiva de la memoria escandinava. En un mundo sin libros ni archivos accesibles, las historias eran la forma de transmitir valores, coraje, honor, astucia, determinación. Y Ragnar lo tenía todo, porque fue escrito para tenerlo todo. ¿Importa si existió realmente? Tal vez no. Lo importante era que inspiraba, que en las noches largas de invierno, su nombre encendía la imaginación, que en tiempos de peligro, su ejemplo, real o no, servía para reunir, motivar, recordar. Incluso hoy, su presencia perdura. Series de televisión, novelas, videojuegos, lo han hecho renacer, aunque muchas veces lo han convertido en algo que no era, más carismático, más musculoso, más emocional. Pero en el fondo, la esencia se mantiene. Un hombre que representa el sueño imposible de controlar el destino. Y sin embargo,
Si existió, si realmente caminó por la tierra helada de Escandinavia, es probable que su vida estuviera lejos del mito. Seguramente pasó más tiempo organizando suministros, negociando alianzas, escuchando quejas, que peleando con espadas. La gloria rara vez es cotidiana, y los grandes nombres, muchas veces, tienen días aburridos como todos los demás. Quizás por eso Ragnar sigue siendo fascinante, porque nos permite imaginar que, en medio de la monotonía, hay espacio para lo legendario. Que incluso una vida de tierra, lluvia y silencio puede dar paso a algo que se recuerde por siglos. Así, al escuchar su historia, no buscamos hechos, buscamos sentido. Porque los mitos no se construyen para informar, sino para acompañar. Imagina que estás de pie frente a la costa. El cielo es gris, el mar se mueve lento pero profundo. El aire huele a sal, a algas, a madera húmeda. Y allí, en la orilla, yace algo que parece salido de otro mundo. Un barco largo, de forma elegante, con cabeza de dragón en la proa y escudos alineados como escamas en sus costados. Es un drakkar, o al menos así le llamamos hoy. Para los vikingos, los barcos no eran solo medios de transporte, eran extensiones de sí mismos, parte sagrada, parte herramienta. Eran alas para cruzar el mundo, pero también reflejos del alma de quienes los tripulaban. La construcción de un barco vikingo comenzaba con el bosque. Árboles cuidadosamente seleccionados, robles, fresnos, abedules, no se talaban al azar. El maestro carpintero conocía la forma en que la madera crecía, la dirección del grano, su flexibilidad natural. Un tronco que se curvaba ligeramente podía servir como quilla, otro, más recto, para los mástiles. Cada parte del árbol tenía un destino. La técnica más usada se llamaba clinker, en la que las tablas de madera se superponían ligeramente, como las escamas de un pez. Estas se fijaban con clavos de hierro forjados a mano y se sellaban con lana empapada en brea. El resultado era un casco flexible, capaz de resistir el oleaje sin quebrarse. Los drakkar eran largos, estrechos, con poco calado. Eso les permitía no solo navegar el océano, sino también entrar por ríos y desembarcar directamente en las costas. No necesitaban puertos, bastaba con un banco de arena o una playa. Eso era parte de su poder, su versatilidad. Cada barco tenía su carácter. Algunos llevaban cabezas de dragón, talladas y pintadas para infundir temor. Otros iban sin ellas. Cuando la misión era más pacífica, el remo era constante, a veces velas, sí, pero solo si el viento ayudaba. La mayoría de los trayectos eran a fuerza de brazos. Cada hombre tenía su remo, su lugar, su ritmo. Dentro del barco no había lujos, solo bancos, espacio para los cofres y escudos colgados del borde. Dormir se hacía a la intemperie, comer si se podía. El mar no daba tregua. Las travesías eran agotadoras, frías, solitarias, pero para muchos también eran el único escape de la rutina del campo. Usar un drakkar no era solo cuestión de utilidad, era una experiencia colectiva. Los hombres remaban juntos, cantaban a veces, vigilaban el cielo, el mar, las aves. Se guiaban por las estrellas, por el color del agua, por la intuición. Los más sabios, los timoneles, eran respetados como se respeta a un sabio o a un sacerdote. Confiarles el rumbo era confiarles la vida. Pero más allá del viaje físico, el barco era un símbolo. En la mitología nórdica, el más grande de todos los barcos era Naglfar, hecho con las uñas de los muertos, destinado a navegar al final del mundo durante el Ragnarok. Incluso los dioses, se decía, usaban barcos. Y en la vida real, los vikingos enterraban a sus muertos más importantes con barcos enteros o con representaciones de ellos, para viajar al más allá. Porque el mar no terminaba aquí. Solo cambiaba de forma. Algunas tumbas halladas en Noruega y Suecia
conservan restos de barcos funerarios. No eran necesariamente los más grandes, pero estaban cargados de significado. El cuerpo al centro, rodeado de armas, herramientas, joyas, animales sacrificados. Todo colocado con cuidado. El barco, en estos casos, no era un medio, era un ritual. Hoy, la palabra drakkar no era usada realmente por los vikingos. Es un término moderno, derivado del francés por dragón. Ellos usaban palabras como langskip, barco largo, knar, barco mercante, o simplemente skip. Pero el mito ha unido el nombre con la imagen, y la imagen con la leyenda. Y aunque muchos imaginan que cada vikingo tenía un barco, la realidad era distinta. Poseer uno era costoso, requería materiales, manos hábiles y una tripulación. A menudo, los barcos eran de clanes o comunidades enteras. Se construían entre todos, se cuidaban entre todos y se confiaban a los más capaces. Un barco vikingo no era solo madera y brea, era pertenencia, era destino, era libertad y deber al mismo tiempo. Subirse a uno era abandonar la tierra firme, y con ella todo lo conocido. Así, los barcos del norte no fueron solo una herramienta de guerra. Fueron también naves de comercio, de exploración, de emigración. Barcos que llegaron a Islandia, a Groenlandia, a Vinland, la costa de América del Norte, siglos antes de otros pueblos. No como conquista, sino como intento de vida, de cultivo, de permanencia. Cuando un drakkar surcaba el horizonte, su silueta era temida, pero para quienes iban a bordo era también hogar. Imagina una gran casa de madera, más alta y larga que las demás. El techo está cubierto de paja, pero reforzado con madera labrada y columnas talladas. Las antorchas iluminan el interior con una luz dorada y vacilante. El aire está espeso con el humo de la leña, el olor de carne cocida y el perfume tenue de la cerveza derramada. Has entrado a la sala de un jefe de clan vikingo. No todos los vikingos vivían igual. Mientras la mayoría cultivaba cebada y cuidaba ovejas, una minoría gobernaba, dirigía y negociaba. Los jefes de clan no eran necesariamente reyes, pero sí figuras de enorme poder local. Controlaban tierras, hombres, barcos y a menudo el destino de quienes vivían bajo su protección. La vida de uno de estos jefes parecía a simple vista más cómoda. Sus ropas eran más finas, lino teñido, cuero trabajado, bordados. Sus casas eran más amplias, con espacios dedicados a los banquetes, a las reuniones del Thing, asamblea local y al descanso. Pero bajo esa comodidad, la tensión era constante. Mantener el poder era una tarea diaria y peligrosa. Uno de los rituales más importantes en la vida de un jefe era el festín. No era solo comida, era un evento político, espiritual, simbólico. Se organizaban para celebrar una buena cosecha, una alianza, una victoria o incluso un entierro. Los asistentes comían, bebían, escuchaban a los escaldos, los poetas que recitaban hazañas pasadas y observaban con atención cada gesto del anfitrión. La comida era abundante, aunque no necesariamente refinada. Carne hervida, pescado seco o ahumado, pan de centeno, coles, nabos, cebollas. La cerveza era ácida, la hidromiel dulce y fuerte. El exceso era señal de poder. Un jefe que alimentaba bien era un jefe respetado, pero esos festines también eran una oportunidad para tejer redes. Alianzas entre clanes, matrimonios arreglados, acuerdos de comercio, pactos de guerra. Todo se decidía, muchas veces, con una copa en la mano y una daga al cinto. La familia del jefe también vivía dentro de esa danza de apariencias. Sus hijos eran preparados para liderar, negociar o morir. Sus esposas, a menudo astutas y políticamente activas, sabían cuándo hablar y cuándo callar. Los matrimonios no eran por amor, eran por estrategia. Unir dos clanes podía evitar una guerra o provocar una traición. Las traiciones no eran raras. Un hermano celoso,
un aliado que se volvía rival, un hijo que se cansaba de esperar. El poder, sin ley escrita, dependía del honor, del miedo y de la palabra dada. Pero la palabra podía romperse si el viento cambiaba de dirección. Los jefes también eran responsables de administrar justicia. En la asamblea se resolvían disputas por tierras, robos, injurias. El jefe escuchaba, mediaba y a veces imponía castigos. No había cárceles, solo multas, destierros o venganzas. El equilibrio era frágil, mantenido por la costumbre y la memoria, y luego estaba la religión. Aunque no había templos como en otras culturas, los jefes a menudo lideraban los sacrificios, ofrendas a los dioses por buena cosecha, por protección, por victoria. Un caballo, una cabra o una vasija de hidromiel derramada sobre la tierra. El jefe era un lazo entre los hombres y lo divino. Pero incluso con toda su riqueza y autoridad, el jefe de clan no vivía con tranquilidad. Los inviernos eran duros. Las cosechas podían fallar. Un ataque enemigo podía llegar por el mar o por el bosque. Y en cada esquina de la política local había alguien esperando un error. Aún así, sus vidas dejaron huellas, tumbas con espadas, con anillos, con barcas funerarias completas, grabados con sus nombres, runas talladas con orgullo. No siempre eran buenos ni sabios, pero eran recordados. Y si el pueblo común vivía soñando con mejores tierras, el jefe vivía soñando con mantenerlas. Ambos, al final, compartían el mismo destino: ser parte de un mundo que, aunque lejano en el tiempo, se sostenía en una tensión constante entre la necesidad, el deseo y la costumbre. El brillo de una sala de festín podía durar una noche, pero las decisiones que allí se tomaban marcaban generaciones. Y ahora regresa poco a poco a tu lugar. El fuego del banquete se ha apagado. Los remos del dracar han dejado de moverse. La figura de Ragnar se desvanece entre la niebla del mito, y la granja, allá en el norte, vuelve a sumirse en la oscuridad de la noche. Hemos recorrido un mundo antiguo, no el de las gestas heroicas, no el de los relatos dramatizados, sino otro más silencioso, más real, más humano. El mundo cotidiano de los vikingos. Vimos cómo era despertar en una casa fría, compartir el calor con animales, comer pan duro y cuidar de los tuyos con manos cansadas. Vimos que ser vikingo no era tener una espada, sino resistir, trabajar y esperar que el invierno no durara demasiado. Nos acercamos a Ragnar Lodbrok, esa figura que vive entre la historia y la leyenda, y entendimos que, a veces, las historias más duraderas no necesitan ser ciertas para ser significativas. Subimos a bordo de un barco largo, sentimos el ritmo de los remos, el crujir de la madera, el viento salado en el rostro, y comprendimos que un drakkar no era solo una máquina, sino un símbolo de fe, de comunidad, de tránsito entre mundos. Y finalmente, entramos en las casas de los jefes, en sus festines, sus decisiones, sus temores. Porque incluso en la cima, la vida era frágil, tejida con pactos y sospechas. La historia no siempre es épica, no siempre es gloriosa. A veces es gris, repetitiva, lenta. Pero es en esa lentitud donde encontramos lo que realmente une a todos los tiempos: la búsqueda de sentido, de seguridad, de pertenencia. Quizás ahora, al cerrar los ojos, puedas imaginar ese mundo sin ruido. Solo el murmullo del viento sobre los campos del norte, el golpeteo suave de la lluvia en un techo de paja, el silencio entre una palabra y otra, en la voz de un anciano que repite, por centésima vez, una historia que nadie quiere que termine. Porque a veces las historias más aburridas son las que más nos arrullan. Gracias por acompañarme esta noche. Descansa. No olvides darle like y compartir.